Noticia: prevalece en México violencia estructural contra la mujer, confirma CEDAW, publicada el 8 de julio de 2025 en La Jornada. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, publicó un informe en el que acusa al Estado mexicano de mantener un contexto de violencia estructural y sistemático contra mujeres y niñas. Altos niveles de feminicidio y desaparición. CEDAW señaló que las tasas de asesinatos de mujeres en México siguen siendo alarmantemente altas, con múltiples casos sin resolver. Muchas víctimas son jóvenes o madres de familia y en la mayoría de los casos no hay justicia ni sanción a los culpables. Impunidad generalizada. Según el comité, más del 90% de los crímenes de género quedan impunes, lo que refleja la falta de diligencia de las autoridades. Además, muchas investigaciones carecen de perspectiva de género, lo que obstaculiza la identificación de los agresores. Violencia institucional. Se denunció que mujeres víctimas de violencia sufren maltrato y revictimización por parte de policías, ministerios públicos y personal médico. Los derechos violentados en este caso son el derecho a la vida por los feminicidios y asesinatos sin justicia, derecho a la integridad por los casos de violencia física, sexual y psicológica, derecho a la igualdad, las mujeres siguen enfrentando desigualdad en acceso, justicia y seguridad, derecho a la justicia y protección judicial efectiva, ya que el Estado no garantiza investigaciones ni sanciones adecuadas, y derecho a una vida libre de violencia, establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En resumen, esta noticia refleja que la violencia contra las mujeres en México no solo proviene de agresores particulares, sino también de las fallas estructurales del sistema de justicia. Hola, muy buenas tardes. En la Ciudad de México, un nuevo caso de discriminación ha abierto el debate sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Una mujer trans fue detenida por un oficial de policía cuando intentaba ingresar al vagón exclusivo para mujeres y menores de edad del metro, en la estación Merced de la línea 1. El momento quedó grabado en video y generó indignación en redes sociales. Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la gente involucrada será sancionada y recibirá capacitación en perspectiva de género y derechos humanos, con el objetivo de evitar que se repitan este tipo de actos. La policía también recordó que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres trans tienen el mismo derecho que cualquier mujer a acceder a espacios exclusivos, como lo son vagones del metro, baños o áreas de detención, porque la identidad de género está protegida por la ley. Este caso ha servido para reflexionar sobre dos temas muy importantes. Primero, que los espacios seguros son para mujeres y se debe proteger la dignidad y seguridad de todas ellas sin excepción. Y segundo, que la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGBTQI+, son parte fundamental de los derechos humanos y de la igualdad social que busca nuestro país. Colectivos feministas y grupos de diversidad sexual coincidieron que la educación en perspectiva de género y la empatía son herramientas indispensables y esenciales para construir una sociedad más justa y libre de violencia. Con este hecho se recuerda que los derechos de las mujeres y de las personas trans no se contraponen, sino que se complementan en una lucha por la igualdad y el respeto hacia ambas partes. Mi nombre es Hugo Requena y este fue un reportaje para la Facultad de Derecho y Criminología. En el Estado de México persisten graves obstáculos para acceder al aborto, incluso en los casos en los que la ley lo permite. Así lo denunció la organización internacional Human Rights Watch, que advierte sobre una serie de prácticas discriminatorias y arbitrajes dentro del sistema de salud estatal. De acuerdo con el informe, autoridades y personal médico han impuesto requisitos que no están contemplados en la ley, como la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, autorizaciones familiares o certificados adicionales que retrasan o impiden la atención médica. Además, muchas mujeres y personas gestantes con víctimas de estigmatización, negación de información y malos tratos cuando solicitan la interrupción legal del embarazo. Estas situaciones provocan que un gran número de ellas se vean obligadas a trasladarse a la Ciudad de México para poder recibir atención médica segura, lo que genera una profunda desigualdad entre quienes cuentan con recursos y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Human Rights Watch subraya que estas barreras violan derechos humanos fundamentales, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad, y no discriminación.
El informe también destaca que las mujeres en situación de pobreza con discapacidad o que habitan en comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva. En muchos casos, los hospitales se niegan a practicar abortos incluso cuando están permitidos, argumentando objeción de conciencia sin garantizar que otros profesionales dé continuidad a la atención, lo cual constituye una violación a la normativa sanitaria. Human Rights Watch documentó testimonios de mujeres que fueron humilladas y violentadas verbalmente al intentar ejercer su derecho. Una joven relató que fue llamada asesina por un médico al acudir a solicitar orientación, mientras que otra debió esperar semanas para ser atendida pese a que su embarazo ponía en riesgo su salud. Ante esta situación, la organización internacional exhortó al Congreso del Estado de México a avanzar hacia la despenalización total del aborto e implementar políticas públicas que garanticen un acceso libre, seguro y digno a los servicios de interrupción del embarazo en todo el sistema de salud estatal. Human Rights Watch insistió en que el acceso al aborto no debe depender del código postal, del nivel socioeconómico ni de las creencias del personal médico, sino ser un derecho garantizado para todas las mujeres y personas gestantes en igualdad de condiciones. Finalmente, el informe concluye que mientras estas barreras sigan existiendo, el Estado de México continuará vulnerando los derechos reproductivos y de salud de miles de personas, perpetuando la desigualdad, la discriminación que afectan principalmente a los sectores más marginados de la población para adquirir este servicio de salud pública. Aquí en este caso podemos ver que los derechos violentados son derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y salud reproductiva, el derecho a la igualdad y no discriminación, al establecer barreras cuando viven en condiciones de pobreza, discapacidad o en contextos vulnerables, y el derecho de acceso a la salud en condiciones de dignidad, sin obstáculos arbitrarios por parte de proveedores de salud pública. Emma Gabriela Molina Canto, una madre yucateca, fue asesinada de 11 puñaladas a las puertas de su casa el 27 de marzo de 2017. Crimen que fue orquestado por su exesposo, el político priista Martín Alberto Medina Sonda, desde la cárcel. Durante sus 16 años de matrimonio, Emma sufrió violencia física, psicológica, económica y patrimonial. Tras divorciarse y obtener la custodia de sus 3 hijos, fue ilegalmente secuestrada en 2012 por agentes de Tabasco bajo cargos falsos, permitiendo que su exesposo raptara a los menores. Emma inició una lucha de 2 años denunciando el caso incluso ante el presidente Enrique Peña Nieto, hasta que la PGR logró rescatar a sus hijos y detener a Medina Sonda en 2014. A pesar de esto, las amenazas continuaron y las autoridades fueron omisas al no brindarle la protección necesaria, culminando en su feminicidio. La CNDH había emitido la Recomendación 54/2014, acreditando la violación de los derechos de Emma y su familia, incluyendo el derecho a una vida libre de violencia, la legalidad y el acceso a la justicia, pero las autoridades no la cumplieron. Finalmente, Medina Sonda y su coautor intelectual fueron declarados culpables de homicidio agravado. La madre de Emma, Ligia Canto, exigió la pena máxima y diversas figuras políticas señalaron que la injusticia debía incluir la sanción a los funcionarios que fueron omisos en proteger a Emma y a su familia. Buenas tardes. Hoy damos voz a una historia que refleja una realidad que no podemos ignorar: la violencia contra las mujeres y la vulneración de sus derechos humanos. En México, el problema es grave y persistente. En nuestro país, según datos recientes, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia. Además, se estima que solo alrededor del 7% de los casos de violencia sexual son denunciados o investigados. Un ejemplo que conmovió a toda la nación es el caso de Devani Escobar, una joven de Nuevo León que desapareció y fue localizada sin vida tras sufrir violencia grave. Ese caso puso de relieve la falta de protección, la impunidad y la urgencia del cambio. ¿Por qué ocurre? Porque persisten normas machistas y de discriminación que invisibilizan a las víctimas, porque las instituciones no siempre investigan ni sancionan de manera adecuada, porque muchas mujeres no denuncian por miedo, vergüenza o falta de confianza.
Para que esta realidad cambie, es fundamental que todos participemos. Podríamos ayudar con la educación y la sensibilización, que vendría siendo enseñar desde la escuela y la familia a respetar los derechos de las mujeres, a reconocer la violencia y no tolerarla. Con la denuncia y la visibilización. Si eres testigo o víctima, busca apoyo. Confía en las autoridades o en organizaciones civiles. Cuenta mayor visibilidad, más presión para que cambien las cosas. El fortalecimiento institucional, exigir que las autoridades investiguen, sancionen y den acompañamiento a las víctimas, apoyo comunitario y redes de protección, crear espacios de solidaridad, grupos de mujeres, redes de apoyo y acompañamiento. Cambio cultural, nos toca a todos, hombres y mujeres, romper con los estereotipos, cuestionar la violencia y construir entornos seguros. La violencia contra la mujer no es destino, es una falla social, institucional y cultural que podemos reparar. Si cada uno hace su parte, podemos avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres vivan con dignidad, sin temor y con iguales derechos. Muchas gracias por toda su atención.